Bienvenidos un día más a nuestro canal. Es un placer inmenso teneros por aquí, listos para compartir un ratito juntos y descubrir qué copyright locuras tenemos preparadas hoy. Espero que tu copyright is todos genial, con energía y con ganas de pasar un buen rato porque, vaya noticia superíndice 3N os traemos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del cotilleo, el glamour y sobre todo, de la amistad en el corazón superíndice 3N de Estambul. Recordó Isaac Van Talu. El mismo, el rey de las comedias románticas turcas, el Galu, N que nos roba el corazón superíndice 3N con cada sonrisa. Pues bien, prepúrrense porque la historia que vamos a contarles tiene como protagonistas nada más y nada menos que a Kerem Bürsin y Hande Erçel. La expareja querida y aclamada de la televisión superíndice 3N turca. ¿Qué copyright tienen que ver Kerem y Hande con Van Talu? Pues agárrense fuerte porque la respuesta es, una fiesta sorpresa. A sus amigos míos se rumorea, se comenta, se dice que Kerem y Hande, dejando cualquier diferencia del pasado, se unieron para organizar una fiesta sorpresa inolvidable para celebrar el cumpleaños más menosos de su amigo en común Ekvan. Su copyright que is pensando lo mismo que yo, Kerem y Hande juntos de nuevo. ¿Reconciliación superíndice 3N a la vista? ¿Será el inicio de una nueva etapa? Tranquilos. Que hoy vamos a analizar todos los detalles, vamos a desmenuzar las pistas, vamos a investigar a fondo para descubrir qué copyright hay de cierto en todo este rumor y sobre todo, para saciar nuestra curiosidad insaciable. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta jugosa historia, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros vídeos, si les encanta el cotilleo tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola notificación superíndice 3N y por supuesto, dejar su like y su comentario. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión superíndice 3N por traerles las mejores noticias y el mejor entretenimiento. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de la fiesta sorpresa de Van Talu organizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Preparen palomitas, a como superíndice 3 dense en sus asientos y disfruten del espectáculo. Bien, lo primero que tenemos que entender es la relación superíndice 3N entre estos tres personajes. Van Talu, como ya hemos dicho, es un actor turco muy querido, conocido por su talento y su carisma. Tanto Kerem como Hande han coincidido con diéresis copyright L en diferentes proyectos a lo largo de su carrera, creando una amistad su superíndice 3 lida y duradera. Ahora bien, la clave de todo este asunto reside, obviamente, en la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Como todos sabemos, fueron la pareja del momento, los protagonistas de una historia de amor que traspasó superíndice 3 la pantalla y que nos hizo más menos a todos. Pero como suele ocurrir en la vida real, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Por eso, la noticia de que se hayan unido para organizar una fiesta sorpresa para Kwan ha causado tanto revuelo. Pero ¿qué copyright pruebas tenemos de que esta fiesta sorpresa realmente existió superíndice 3 y de que Kerem y Hande estuvieron involucrados? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera pista la encontramos en las redes sociales. Varios invitados a la supuesta fiesta sorpresa publicaron fotos y vídeos en sus perfiles, etiquetando a Kwan y felicitándolo por su cumpleaños más menos. En algunas de estas publicaciones, se podían ver decoraciones similares, un mismo pastel e incluso algunos de los mismos invitados. Hasta aquí, todo normal. Pero la cosa se complica cuando empezamos a analizar las fotos con lupa. En una de las fotos, concretamente en una que publicó superíndice 3 uno de los amigos cercanos de Kwan, se puede apreciar, aunque de forma muy sutil, lo que parece ser la silueta de Kerem Bürsin al fondo. La foto es un poco borrosa y la luz no es la mejor, pero muchos fans aseguran que se trata inconfundiblemente de Kerem. Por supuesto, esta foto desata superíndice 3 la locura en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande empezaron a analizar la imagen con lupa, comparándola con fotos anteriores del actor para confirmar su identidad. Y aunque no hay una confirmación superíndice 3N oficial, la mayoría de los fans convencidos de que se trata de con diéresis copyright L. Pero la cosa no acaba aquí.
En otra de las fotos publicadas por uno de los invitados, se puede ver, También Copyright N de forma muy sutil, lo que parece ser la mano de Andercel sosteniendo una copa de champú N. La mano es delicada, con las U más menos pintadas de un color similar al que Ande suele usar y, lo mu, es importante, con un anillo que la actriz ha lucido en varias ocasiones. De nuevo, esta foto generó superíndice 3 un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Ande no dudaron en seu más menos alar que la mano que aparece en la foto es, sin duda alguna, la de la actriz. Y aunque tampoco hay una confirmación superíndice 3N oficial, las pruebas parecen bastante convincentes. Pero mu ese ayu de las fotos y los vídeos, también Copyright N hay otros indicios que apuntan a que Kerem y Ande estuvieron involucrados en la organización superíndice 3N de la fiesta sorpresa. Por ejemplo, varios medios de comunicación superíndice 3N turcos informaron de que ambos actores fueron vistos juntos en una tienda de decoración superíndice 3N días antes del cumpleaños más menos os de Kvan. Según estas informaciones, Kerem y Ande estuvieron mirando globos, guirnaldas y otros adornos para fiestas, e incluso se les vio hablando con los empleados de la tienda sobre la posibilidad de personalizar algunos de los artículos. Por supuesto, estas informaciones no han sido confirmadas ni desmentidas por los representantes de los actores, pero aún más menos adenauenemu, esle más menos al fuego de los rumores. Ademur ese hay que tener en cuenta la buena relación superíndice 3N que existe entre Kerem, Ande y Kvan. Los tres actores son amigos desde hace aún más menos os y han compartido muchos momentos juntos, tanto dentro como fuera del set de rodaje. Por lo tanto, no será descabellado pensar que Kerem y Ande hayan querido organizar una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños más menos os de su amigo en común. ¿Pero por qué Copyright organizar la fiesta juntos? ¿Por qué Copyright no cada uno por su lado? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Una de las teorías mu s populares es que Kerem y Ande han dejado atru s sus diferencias y han decidido retomar su amistad. Después Copyright S de todo han compartido muchos momentos importantes juntos y tienen muchos amigos en común. Seru alu superíndice 3 jico que quisieran mantener una relación superíndice 3N cordial, aunque no sea una relación superíndice 3N amorosa. Otra teoría mu s optimista es que Kerem y Ande estu du dose una segunda oportunidad. Kizu es el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre su relación superíndice 3N y para darse cuenta de que quieren estar juntos. La organización superíndice 3N de la fiesta sorpresa podrá ser un primer paso hacia una reconciliación superíndice 3N mu s formal. Por supuesto, también Copyright N existe la posibilidad de que Kerem y Ande simplemente hayan coincidido en la fiesta y hayan colaborado puntualmente para asegurarse de que todo saliera perfecto. Kizu S no haya ninguna reconciliación superíndice 3N a la vista y simplemente se trate de dos amigos que quieren lo mejor para su amigo en común. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia de la fiesta sorpresa de Kvan organizada por Kerem y Ande ha generado una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Todos estamos deseando saber qué copyright hay de cierto en los rumores y si realmente existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre los dos actores. Mientras tanto, solo nos queda esperar a que alguno de los protagonistas decida hablar y aclarar la situación superíndice 3N. O Kizu S prefieran mantenerlo en secreto y dejar que los rumores sigan corriendo. En cualquier caso, seguiremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Kerem y Ande organizaron la fiesta sorpresa juntos? Pensu is que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N. Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Ademur S quiero recordarles que esta es solo una teoría basada en indicios y rumores. No tenemos ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem y Ande hayan estado involucrados en la organización superíndice 3N de la fiesta sorpresa ni de que exista una reconciliación superíndice 3N a la vista. Por lo tanto, les pido que tomen esta información superíndice 3N con cautela y que no saquen conclusiones precipitadas. En cualquier caso, creo que es importante destacar la buena relación superíndice 3N que existe entre Kerem, Ande y Kvan. Los tres actores son grandes profesionales y se respetan mutuamente.
Es admirable que hayan sido capaces de mantener su amistad a pesar de las circunstancias y que hayan querido celebrar juntos el cumpleaños más menos os de su amigo en común. Y por supuesto, también copyright N quiero destacar el cariño más menos hoy el apoyo incondicional de los fans de Kerem y Ande. A pesar de la separación superíndice 3N de los actores, sus fans siguen apoyándolos individualmente y deseando lo mejor para ellos. Es emocionante ver CU superíndice 3 mola pasiu superíndice 3N y el amor por estos actores trasciende las relaciones personales y se convierte en una fuerza positiva que une a miles de personas en todo el mundo. Asuke amigos míos, esta es la historia de la fiesta sorpresa de Kwantalu organizada, supuestamente por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia llena de misterio, rumores y especulaciones que nos ha mantenido enganchados desde el principio. ¿Se confirmaron los rumores? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando del espectáculo y compartiendo nuestras teorías y opiniones con ustedes. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo el rumor de la fiesta sorpresa organizada para Kwantalu con la supuesta participación superíndice 3N de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas que encontramos en redes sociales, las informaciones de los medios de comunicación superíndice 3N turcos y las posibles razones que podrían haber motivado a Kerem y Hande a unirse para organizar la fiesta. También Copyright N hemos debatido sobre las diferentes teorías que circulan en torno a la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande y hemos destacado la importancia de la amistad y el apoyo de los fans en este tipo de situaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia Copyright Ndolo. Me encanta traerles noticias frescas, cotilleos jugosos y análisis en profundidad sobre el mundo del entretenimiento turco. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver mis vídeos y por compartir sus opiniones y comentarios conmigo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero pedirles un favor. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de la historia de la fiesta sorpresa de Kwantalu, si se han entretenido con mis comentarios y análisis, por favor, do copyright genme un comentario aquí abajo y compartan sus pensamientos conmigo. ¿Copyright les ha parecido el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado. Un simple like puede marcar la diferencia y ayudarme a llegar a personas que puedan estar interesadas en este tipo de contenido. Por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es completamente gratis y les permitirá estar al día de todas las novedades, noticias y cotilleos que tengo preparados para ustedes. Además, si activan la campanita de notificaciones, recibirán un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like al vídeo, dejen su comentario, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es fundamental para mí. Y ahora me despido de ustedes por hoy. Les mando un beso enorme, les deseo lo mejor y les espero en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto mi gente guapa. No olviden ser felices.